En el mundo mágico hay historias de poder, de oscuridad, de héroes que luchan hasta el final. Pero hoy no hablaremos de eso. Hoy te contaré una historia distinta, una leyenda que no se mide en duelos ni en profecías, sino en carcajadas, travesuras y un vínculo imposible de romper. Hoy te contaré la historia de Fred y George Weasley. Nacieron un 1 de abril, el Día de los Inocentes. El destino no pudo haber elegido mejor fecha. Desde pequeños mostraron que el humor era su idioma natural. Explosiones en su habitación eran tan comunes que nadie se molestaba en preguntar. Una vez, Fred convirtió el osito de peluche de Ron en una araña gigante. Desde entonces, Ron no puede ver una sin entrar en pánico. Otra vez intentaron hacerle un juramento inquebrantable, cuando tenía 5 años. Fred y George no eran solo bromistas, eran artistas del caos. Hacían del mundo un lugar más divertido, pero también sabían cuándo usar su ingenio para algo más. Desde su infancia mostraban una creatividad inigualable. Creaban caramelos explosivos, pastillas para cambiar de voz, e incluso un ácido pop que le quemó la lengua a Ron. Molly los perseguía por toda la madriguera con su escoba. Y no se trataba solo de travesuras. Fred y George crecieron en un hogar lleno de amor, pero también de limitaciones económicas. Todo era heredado, desde túnicas hasta varitas. Aún así, su imaginación era ilimitada. Sus primeras creaciones mágicas fueron probadas en casa, en ellos mismos y en Ron, quien, muchas veces, fue su ratón de laboratorio involuntario. A los 11 años recibieron su carta de Hogwarts. Fue el inicio oficial de su leyenda. Desde el primer año rompieron las reglas con estilo. Filch, el celador, tenía un cajón entero solo para los castigos de los gemelos. Se convirtieron en leyendas en los pasillos, y no tardaron en conocer a su mejor amigo, Lee Jordan, compañero de Gryffindor y cómplice ideal. Durante su primer año, en una visita a la oficina de Filch tras ser atrapados con un petardo mágico, descubrieron un pedazo de pergamino etiquetado como confiscado y altamente peligroso. Era el mapa del merodeador. Supieron al instante que lo necesitaban. George causó una distracción y Fred lo robó. Tardaron semanas en descubrir cómo activarlo, pero al final, las palabras «juro solemnemente que esto es una travesura» les abrieron las puertas de todo Hogwarts. Gracias al mapa, descubrieron pasadizos secretos, entradas ocultas a Honeydukes y cómo colarse a la cocina haciendo cosquillas en la pera del cuadro. Desde entonces, el colegio entero se convirtió en su laboratorio de pruebas. Nunca más necesitaron permiso para ir a Hogsmeade. Mientras otros pedían firmas, ellos usaban túneles secretos. Durante su segundo año, Fred y George audicionaron para el equipo de Quidditch. Se convirtieron en los golpeadores oficiales de Gryffindor, famosos por su sincronización perfecta. Cuando jugaban juntos, era como si compartieran la mente. En más de una ocasión, Wood, el capitán del equipo, los regañó por hacer acrobacias peligrosas en pleno partido, pero su efectividad era innegable. Un día, en vacaciones, Fred, George y Ron escucharon que su amigo Harry no había respondido sus cartas. No les bastó con preocuparse. Los tres, en plena noche, robaron el Ford Anglia volador de su padre y cruzaron el cielo nocturno hasta Privet Drive. Pararon en la ventana, rompieron los barrotes con magia y liberaron a Harry, que estaba encerrado con llave en su cuarto. Mientras Ron vigilaba desde el coche flotando en el aire, Fred y George abrieron el candado del armario donde estaban guardadas sus cosas usando una horquilla Muggle. Muchos magos creen que estas habilidades son inútiles, dijo George, pero a nosotros nos encantan. Volvieron a la madriguera con Harry, creyendo que habían hecho una buena obra. Molly los recibió, con gritos. Nunca he estado tan enfadada, dijo, mientras los mandaba a desnortar el jardín entero como castigo. Pero Arthur, su padre, no pudo evitar reírse. Fred y George se ganaron otro castigo por burlarse de Percy todo el verano. Ya en Hogwarts, desarrollaban sus primeros prototipos de productos para sortilegios Weasley. Desde caramelos que hacían sangrar la nariz hasta pastillas que te desmayaban por 5 minutos. Y todo lo probaban ellos mismos. No era raro ver a uno desmayado mientras el otro tomaba notas. Un día, accidentalmente se quedaron sin antídoto de sus propias pastillas y terminaron vomitando durante 1 hora. Su sueño era abrir una tienda de bromas mágicas.
pero su madre quería que trabajaran en el ministerio. Como Percy solía decir, eso bastaba para que Fred y George fingieran desmayarse. Cuando Molly encontró sus formularios de pedidos por correo, los quemó furiosa. Ellos se vengaron enviando estiércol de dragón a la oficina de Percy. Él pensó que era fertilizante de Noruega. Durante el torneo de los 3 magos, intentaron burlar la línea de edad con una poción de envejecimiento. Se lanzaron dentro del círculo y salieron disparados con barbas blancas hasta el suelo. Dumbledore se rió como nunca. Les advertí, dijo, pero debo admitir que sus barbas son espléndidas. Fue entonces cuando Harry ganó el torneo y recibió 1000 galeones. Fred y George, que habían perdido todos sus ahorros apostando en la Copa Mundial, recibieron el regalo más inesperado. Harry les dio el dinero, para que abran su tienda, que el mundo tenga más risa. Los gemelos no sabían qué decir. Lo aceptaron con una promesa. Usarían cada galeón para hacer magia real, magia que hiciera reír. Durante el 5.º año, con la llegada de Umbridge, los gemelos decidieron que era hora de actuar. Se unieron al ejército de Dumbledore, un grupo secreto de estudiantes liderado por Harry que practicaba hechizos de defensa cuando el ministerio decidió que enseñar defensa real era innecesario. Fred y George, siempre en primera fila, no solo perfeccionaron su magia, sino que también protegieron a los más jóvenes. A la par, comenzaron una rebelión silenciosa. Vendían productos prohibidos, creaban bombas fétidas invisibles, colocaban pantanos portátiles en los pasillos. Umbridge intentó expulsarlos. Ellos decidieron renunciar, a lo grande. En medio de los timos, los exámenes más importantes de Hogwarts, Fred y George decidieron que ya era suficiente. Interrumpieron una de las pruebas con una lluvia de fuegos artificiales autogenerativos. Uno explotó formando un dragón que sobrevoló el aula de examen. Otro dejó un mensaje en el cielo del colegio. Sortilegios Weasley, próximamente en Callejón Diagon. Los fuegos se replicaban si alguien intentaba desaparecerlos y explotaban en colores imposibles. Frente a todo el colegio, montaron sus escobas, saludaron y se fueron volando por los pasillos. En la historia de Hogwarts, pocos actos han sido tan celebrados. Abrieron la tienda Sortilegios Weasley en el número 93 del Callejón Diagon. Era imposible pasar sin detenerse. Colores brillantes, ruidos, pociones burbujeantes. Vendían de todo, desde pelusas que gritaban hasta explosivos de bolsillo. Incluso el ministerio les compró 500 gorros defensivos. Inventaron polvos de oscuridad instantánea, detonadores señuelo y más. Harry, como agradecimiento por haber financiado la tienda, tenía acceso gratuito a cualquier producto. Cliente vitalicio, decían los gemelos entre risas. En cambio, a Ron le cobraban hasta el último nut, lo que siempre generaba discusiones cómicas entre los hermanos. Durante la guerra, George perdió una oreja en la batalla de los 7 Potter. Fue un caos en el cielo, con mortífagos emboscando a cada grupo. Una maldición sectum sempra lo alcanzó, lanzada por error por Severus Snape al intentar proteger a Lupin. George cayó sangrando, y Fred voló directo hacia él, sin pensar en el peligro. Cuando Fred lo vio, se quedó helado. George, aún con humor, hizo una mueca. Estoy un poco doloído. ¿Lo pillas? Dolor de oído. Fred rió, porque era eso, o romperse por dentro. Fue también durante esos meses oscuros que Fred se convirtió en voz de esperanza. Bajo el seudónimo de Rapier, participó en Potterwatch, un programa de radio pirata liderado por miembros de la Orden del Fénix. Junto a River, Lee Jordan, Royal, Kingsley Shacklebolt y Romulus, Remus Lupin, enviaban mensajes de ánimo, verdad y humor al mundo mágico. Era un tiempo de miedo y silencio, pero la voz de Fred, escondida tras su alias, ofrecía una chispa de luz. A veces, esa chispa era lo único que muchos necesitaban para seguir adelante. Y entonces llegó el día, la batalla de Hogwarts. Fred, George, Ginny y los demás regresaron para luchar. Cuando Percy se unió a la lucha, Fred lo perdonó. Se abrazaron. En un momento, Percy dejó su rigidez habitual y confesó que dejaría su trabajo en el ministerio, lo que hizo que Fred soltara una carcajada. Fue la última.
Trágicamente, una explosión causada por Augustus Rookwood sacudió el pasillo donde luchaban. El impacto fue inmediato. Fred cayó, con la risa aún suspendida en sus labios. No gritó, no tuvo tiempo. Murió en los brazos de Percy, que se lanzó sobre él, negándose a dejarlo. Fue uno de los golpes más duros para sus hermanos. Ron cayó de rodillas, y Harry, devastado, sintió que el mundo se derrumbaba una vez más. Hermione, con la voz quebrada, les recordó que tenían una misión: encontrar los Horrocruxes y seguir. George corrió, cayó de rodillas. Ya no lloraba, no hablaba. Solo sostenía a su hermano. El mundo entero parecía haberse silenciado. Había perdido su otra mitad. Aún así, siguió. Mantuvo la tienda abierta. Inventó nuevos productos. Honró la memoria de Fred cada día. Se casó con Angelina Johnson, la chica con la que Fred fue al baile de Navidad. Tuvieron 2 hijos, Roxanne y Fred. Y aunque George nunca volvió a ser el mismo, su risa volvió poco a poco, porque sabía que mientras alguien contara una buena broma, mientras alguien lanzara un petardo en un pasillo, Fred seguía ahí, en cada explosión de risa, en cada chispa de travesura. Fred y George Weasley no fueron simples gemelos, fueron una leyenda. Hicieron reír al mundo cuando más lo necesitaba. Y su historia, como todas las buenas historias, merece ser contada una y otra vez. Esta fue la historia de Fred y George Weasley. Gracias por viajar en Potter Express. Suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios cuál fue tu momento favorito de los gemelos Weasley. Nos vemos en el próximo vídeo.